Un saludo muy especial a todos nuestros televidentes, gracias por acompañarnos hoy en este programa sobre la virtud que vamos a trabajar hoy, que es acompañar. ¿Qué es eso de acompañar? Tenemos hoy una invitada muy especial porque cuando hablamos de acompañar podemos hablar de una de las virtudes quizá más fundamentales de nosotros en la vida. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos muchas veces ser acompañados y cuántas veces no nos convertimos o somos convertidos en acompañantes de otros? El acompañar a veces es esa luz que aparece en la oscuridad, es cierto, todos seguramente en algún momento de la vida hemos estado en cierta sombra, en cierta oscuridad, y recibir compañía es recibir luz, allí se enciende una luz especial. Por eso entonces les decía que traemos una invitada muy especial, ella es Ángela María Moreno, ella es fisioterapeuta, terapeuta integrativa, y nos va a hablar más acerca de acompañar, por qué esto de acompañar, por qué ella elige también esta virtud. Así que Ángela, bienvenida, qué rico que estás acá con nosotros, qué rico empezar contándole a los televidentes quién eres tú, cuéntale a los televidentes quién eres tú, Ángela. Gracias, Paula, pues por permitirme acompañarte en este espacio. Bueno, mi nombre es Ángela María Moreno, soy hija de Julio César y Marina, además también soy hermana de Carlos Andrés, Alexa y César Augusto, soy pareja de Gustavo, soy mamá de 2 hijos, Jerónimo y Emiliana, y profesional, soy socia de una empresa, muchos ámbitos como que me imparten en mi vida, y a partir de ahí es que el acompañar me ha llamado pues muchísimo la atención. Hoy me dedico al tema de ser más integrativa, creo que fisioterapia me dio como la primera luz para ver la parte física en el ser humano, pero encontré que habían otras áreas como la emocional y la relacional, y desde ahí hoy acompaño. Qué rico, Ángela, no, pero es que estás acompañando muchas áreas, muchas personas desde muchas áreas de la vida, y eso es muy bello. Pero contémosle primero o expliquemos un poco qué es terapia integrativa antes de que hablemos de acompañar, porque a lo mejor para muchas personas hablar de terapia integrativa puede que no sea tan claro. Qué rico contarle a nuestros clientes qué es terapia integrativa. Pues realmente fue un testimonio profesional. Yo veía que como fisioterapeuta no era suficiente lo que yo veía en consulta con mis pacientes, que la relación era más como de conversación, de contarme sus historias, de volverme muy cercanas a ellos, y a partir de ahí dije, hay algo más allá de lo físico. Y eso me llevó durante la parte de la vida de pareja y de familia, en el acompañamiento a mis hijos, a meterme en otras líneas de acompañamiento, de lo emocional, de lo relacional, de la crianza, de la relación de pareja, formarme en muchas cosas, y ir integrando eso y ver que realmente el ser humano necesita ser mirado desde otras miradas y no desde una línea específica. En mi caso en ese momento era una parte muy anatómica y fisiológica, y desde ahí dije, no, hay que mirar otras áreas, y entonces como que integro todo eso en una consulta, porque todo habla de cada uno de nosotros. Qué bonito, Ángela, porque a la final a lo mejor todos los seres humanos nos podemos volver acompañantes de otros en algún momento de la vida, pero también hay quienes lo hacen desde algún lugar especial, desde algún lugar en el que se ha formado quizá de una manera mucho más profunda. ¿Por qué cuando hablábamos de este programa, cuando te invitaba a este programa, elegiste esta virtud, el acompañar o acompañar? Sí, me parece una palabra súper amorosa y respetuosa. Me parece que puede ser practicada en cualquier ámbito relacional que uno tiene en su vida. Entonces, no solo desde la profesión, que es como un nuevo paradigma de sentirse uno acompañando, pero de corazón a corazón, no desde la razón ni desde la experta, sino desde otra mirada, porque te permite aplicarlo desde a cómo acompañas a tus papás que ya son adultos, cómo les validas, cómo acompañas a esos hijos en sus diferencias, en sus potencialidades, cómo acompañas a esa pareja en la libertad y en la autonomía, cómo acompañas un grupo, digamos, profesional también, como en la colaboración, en la coinspiración juntos. Entonces, como que nos aplica en cualquier ámbito real, y realmente es un verbo, entonces tú lo puedes aplicar en cualquier ámbito. Entonces me parece que vale la pena que como seres humanos integrales, en cualquier ámbito relacional que estemos y con cualquier ser humano, puede ser practicado. Qué bonito eso, es un verbo, o sea que se vive todo el tiempo en infinitivo, o sea, estamos acompañando también a los demás. Ángela,
volviendo a tu vida, ¿cierto? Porque nos vas dando un mensaje bonito, pero también nos estás hablando de tu experiencia. ¿Qué fue como eso que te permitió llegar como al punto de decir, yo pues elegiste estudiar fisioterapia en principio, pero después encontraste o veías que era necesario ampliar esa mirada? ¿Qué además de eso te fue como llevando o invitando la vida? ¿Qué llamado fuiste recibiendo como de la vida para decir acompañar es uno de los caminos que yo quiero elegir para seguir como sirviendo seguramente a otros? Yo creo que la formación, siempre fui un amante de la biología en el colegio, inclinarme por una carrera de la salud, siempre pues como que la biología me impregnaba y tuve la posibilidad de estudiar una formación en biología cultural, entonces era como unir lo biológico con la cultura, con lo relacional y era ver cómo internamente nuestro cuerpo es súper sabio, cada célula es súper inteligente, todas cooperan, no hay competencia, el sistema siempre está como coinspirando para que estemos sanos, entonces como que viendo esa realidad interna que la misma sabiduría de la naturaleza nos habla de la cooperación, la conspiración y de estar con el otro como en el mismo nivel, creo que eso me ha inspirado como en cualquier ámbito, estar muy como, no de la cabeza, sino que bajarme un poquito acá, o sea, con el otro estoy desde el corazón y acompaño desde sus necesidades, de lo que él cree que es verdad, pero yo simplemente puedo abrir una mirada, puedo estar en el lugar que él quiere que yo esté, no como yo quiero que él esté. Eso fue como lo que me ha... Pero eso que estás diciendo es absolutamente, no solamente muy generoso en la palabra, sino muy poderoso desde el sentido que tiene lo que estás diciendo, todo, pero voy a ir conectando con lo último que dijiste, porque a veces tenemos una gran tentación, nos puede pasar a muchos seres humanos, no solo los que nos dedicamos en nuestra profesión a acompañar a otros, que también nos puede pasar, sino en general en la vida. Podemos tener la tentación de querer acompañar a alguien, de querer servirle, apoyar, ayudar a alguien, pero a lo mejor ese alguien no está listo para ser acompañado. ¿Qué habilidad tendríamos que tener, qué percepción o qué capacidad como de atención y cuidado tenemos que tener para no romper esa línea delgada, esa línea frágil, donde a veces por querer hacer bonito, como decimos popularmente, lo que podemos hacer es un daño, ¿cierto? Lo que podemos hacer es interferir en el transcurso, en el devenir del otro, que puede a lo mejor funcionar hasta mejor sin que otros tengan que estar ahí cuando todavía no están o listos o no necesitan que sean acompañados y nosotros creyendo que sí. ¿Cuál es digamos, esa capacidad que tendríamos que tener para poder percibir esa sutileza? Yo creo que más que percibir es preguntar. Buenísimo. Hay que preguntarle al otro, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo quieres que te acompañe? ¿Qué necesitas de mí? Porque nos podemos caer en la percepción y también en el juicio o en el lugar del salvador, ¿cierto? Que yo tengo que hacer mucho para poder ayudarle al otro y simplemente el otro necesita ser salvado. Entonces la pregunta es fundamental. ¿Cómo quieres que te acompañe? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que te diga algo o simplemente estoy aquí? Entonces la pregunta es fundamental. No podemos obviar cosas, no podemos interpretar. Tenemos esa capacidad de los seres humanos de conversar, de la palabra, entonces simplemente con la pregunta con el otro, a nuestro hijo, a nuestro esposo, a nuestros padres, a nuestros colaboradores, o sea, cualquiera podemos preguntarle porque podemos sentir sensaciones que nos dicen puede estar mal, pero el hecho de solo preguntarle, él nos dirá si sí o si no, y ahí nos damos cuenta hasta dónde podemos llegar. Es clarísimo, la pregunta puede ser la herramienta que se puede tener a la mano siempre para no caer en a veces intervenir donde no hay que intervenir, solo estar presente, ¿cierto? Que también puede que ahí haya una diferencia entre acompañar al otro y estar presente. ¿Qué diferencia, por ejemplo, podríamos ver ahí, ¿cierto? ¿Qué tanto el acompañar implica esa presencia, ¿cierto? Porque pareciera que siempre deben ir de la mano, pero es posible que a veces no lo sintamos así o a veces alguien no lo perciba así. Yo creo que más que diferencia, Paula, son complementarias. Cuando tú acompañas, hay personas que necesitan solo presencia plena.
Solo necesitan que estés tú al lado, que estés en compañía sin decir ni una sola palabra, sin contacto, sin absolutamente nada, sino sentir ahí, diríamos que un bultico al lado, ¿cierto? Entonces ahí podría ser la presencia plena, es como si el acompañamiento abrazara esa presencia plena. Qué bonito, claro. Y a veces lo que más necesitamos puede ser la presencia, la energía, la mirada, el abrazo. A lo mejor no necesitamos mucha palabra. En muchas ocasiones puede ser que lo que más necesitemos sea eso, ¿cierto? La presencia del otro. Sí, así que sí, es un complemento muy bonito. Cuando hablabas ahorita de la biología, también me quedó resonando algo porque me parece muy especial, cómo es tan perfecta y cómo coopera todos los sistemas que nosotros tenemos, toda la forma en que nosotros de alguna manera estamos experimentando esa colaboración, esa sinergia, esa forma como de estar ahí el uno para el otro, un organismo para el otro, una célula para la otra, y así de esa manera somos también un sistema social, ¿cierto? Somos un sistema familiar, somos un sistema organizacional, donde vamos, trabajamos, todos son unos sistemas que de alguna manera necesitan lo mismo, esa colaboración, esa sinergia. ¿De qué manera, Ángela, nosotros podemos cultivar, ¿cierto?, un poco más esa comprensión del acompañar, donde no sea entendida como una necesidad de intervenir en el otro, porque a veces puede aparecer el ego. Cuando decías un poco, nos creemos los salvadores, es muy probable que eso tenga que ver con el ego que nos sale y que dice yo salvo el mundo, yo salvo a esta persona, y de pronto desde una intención bonita, pero no somos los salvadores, solo somos acompañantes. ¿Cómo podemos cultivar esta virtud en todos estos sistemas, familiar, social, organizacional o laboral? ¿Cómo se te ocurre que podemos hacer? Paula, para mí es la práctica. O sea, no hay otra forma de uno vivenciar esta virtud. Entonces, en cualquier ámbito, como decía yo, en mis roles, que más que eso es cómo puedo, digamos, practicar conmigo, cómo me acompaño, cómo me escucho, cuando yo tengo una necesidad que sé que tengo que hacer algo por mi salud y no lo hago. Entonces, el acompañamiento empieza por mí. Cuando tengo una angustia y no la revelo, cuando no soy capaz de expresar mis emociones, ser vulnerable, desde ahí empieza el acompañar. Entonces empiezo conmigo siendo vulnerable, siendo capaz de decir lo que siento, lo que pienso, cómo estoy. Y desde ahí empiezas ya, claro, si tú tienes esa capacidad de ser vulnerable, pues tienes una puerta gigante en tu corazón para que puedas acompañar a otro, porque mientras tú no te puedas acompañar es muy difícil poder validar y entender al otro y comprenderlo porque tú todavía no te comprendes. Entonces, si yo primero me pongo en primer lugar de cómo me acompaño, cómo me escucho, qué hago con eso que escucho, o realmente estoy evitando muchas cosas de mí, no expresando, y así en cada ámbito, con mis hijos, cómo valido sus necesidades, cuáles son sus potencialidades, en qué me fijo, en lo que sí hacen o en lo que les falta. Entonces eso, cuando ellos llegan a mí, llegan es a contarme, pero yo estoy esperando es al instante preparada para darles sus respuestas si ellos solamente quieren contarnos. Entonces el acompañamiento, por eso decía desde un principio, es respetuoso y es amoroso, es simplemente una escucha también. Entonces cualquier ámbito es la práctica, con la pareja, es como la autonomía, en qué lugar le doy, cuando él no quiere ir o no quiere estar conmigo, cómo respeto eso, cuando quiere estar en los espacios a solas, en silencio, cómo yo respeto eso, ¿cierto? Cómo también sus actividades, porque tengo que saber yo su agenda diaria para saber que estoy tranquila, o sea, cómo respeto esa individualidad y viceversa, cuando estoy con mis colaboradores, o sea, cualquier ámbito se vivencia es en la práctica. Si empiezo conmigo y en cada uno como si fuera una espiral, en cada cómo se va abriendo esa espiral de las personas que me acompañan, con mis colaboradores, o sea, cualquier ámbito es una disculpa para poder vivir esta virtud. Yo creo que nos estás dando la clave fundamental. Desde ya hay una clave fundamental y es que empieza por uno mismo. Y ese empezar por uno mismo inicia también con el autoconocimiento seguramente y la autocompasión, porque
Muchas veces somos muy dados a mirar mucho hacia afuera, a estar muy orientados hacia afuera y queremos ayudar, queremos servir, queremos acompañar, pero quizá no nos hemos dado cuenta que empieza primero hacia adentro, ¿cierto? Alguna vez este dicho que seguramente lo habré mencionado, la salida es hacia adentro. Es muy bello, todavía no se sabe bien a quién se le atribuye, pero solo puede empezar por ahí, para nosotros darnos cuenta primero de nosotros, el estado interior de nosotros, para poder ver, sentir y conectar con el estado interior de otros y realmente dar o acompañar desde donde ellos están realmente necesitando o solicitando y no desde donde nosotros lo buscamos, lo creemos, lo imaginamos. Ángela, pensando en todo esto tan lindo que nos estás compartiendo, yo creo que nos estás dejando unas palabras claves, un mensaje muy, muy bonito. ¿Cómo has sido acompañada en tu vida? O sea, ¿cómo te has sentido tú acompañada en tu vida? ¿Cómo lo has vivido desde tu propia experiencia personal? También la virtud del acompañar, ¿cómo la has experimentado en la vida? Pues como ahora he resignificado la palabra, o sea, ahora es que yo, digamos que le he visto como un abanico de lugares donde puedo practicar eso y sobre todo, como decías tú, empezando por mí, digamos que recibí un acompañamiento distinto de la cultura, donde hay la imposición, digamos en el tema de la crianza, donde hay el castigo, el premio, y cierto, muy cultural, donde llegó en el trabajo también la jerarquía, o sea, donde no aparecía uno con toda su esencia, con sus potencialidades, entonces digamos que eso me tocó. He resignificado esa palabra, digamos, en el ámbito de la pareja. Creería que en los últimos 4 años ha sido una resignificación interesante, porque es ahí donde, por eso decía, es la autonomía y la libertad del otro, ¿cierto? Como somos dos, un par, que nos unimos, dos seres completos, cada uno con una esencia distinta, hacemos cosas que nos gustan, nos juntamos, conversamos, pero hay individualidades. ¿Cómo respeto eso? ¿Cómo respeto tu gusto? Entonces yo creo que en los últimos 4 años sí he vivido el acompañamiento que estoy replicando, ¿cierto? Ya lo que papá y mamá hicieron o en el trabajo, lo que sea, y que la cultura aún replica, pues todavía sigue, y que uno lo ve y dice, hombre, esto va a costar muchos años para que la gente acompañe desde otro lugar, donde veas al otro y no se vea él solo haciendo como una imposición. Entonces yo creo que ahí ha sido una resignificación en la vida de pareja que ha sido muy interesante, porque es vivir uno realmente la autonomía y la libertad estando con otro. Qué tan especial eso. Estás asociando esta virtud con otras como la autonomía, la libertad, el respeto. Y me parece pues que nos estás con eso entonces ampliando mucho más lo que significa acogerse o asumirse desde ese lugar del acompañar, y es muy bonito, y gracias también por ser testimonio, me parece que es muy bonito lo que nos has dicho. Vamos a ir más o menos ya terminando y me gustaría al menos, Ángela, y qué rico que le podamos compartir a los televidentes, si pudieras como empezar o compartir mejor digamos, unas sugerencias, llamémoslo unos tipsitos, algo que pudiéramos decirle a los televidentes de qué manera podrían ellos o podríamos todos como cultivar, vivir, experimentar esta virtud del acompañar. Lo digo especialmente porque seguramente muchas personas nos están escuchando y dirán, pero yo acompaño, yo eso es lo que hago, ¿cierto? Y seguramente va a ser muy lindo porque encontrarse en esa claridad es importante, pero habrán unos asuntos o algunos elementos fundamentales, por ejemplo, el no juicio, ¿cierto? Cómo despojarme de los juicios, cómo despojarme de las interpretaciones racionales, mentales que yo hago a partir de mis creencias, o un montón de cosas que también traemos en todo nuestro bagaje, nuestro aprendizaje, nuestra cultura, en nuestra historia, que a veces puede afectar un poco y no lo hemos como percibido mucho. Entonces, ¿qué cosas podríamos decirle a los televidentes que nos ayude como a precisar y a comprender desde qué lugar puedo yo fortalecer ese acompañamiento que seguramente ya muchas personas se identifican con esta virtud? Como lo decía antes, escoger un ámbito que dijera yo, es un ámbito que me cuesta mucho, o una relación que me cuesta mucho, digamos, escuchar.
escuchar a mis hijos, no sé por qué, digamos, si es la hija o el hijo que me conversa y no puedo, o mi mamá, o mi papá, cuando mi mamá me empieza a preguntar cosas yo no me hallo, es decir, escoger cada persona cuál es la relación que más le cuesta. Y frente a esa relación, pues los invito a que cuando estén en ella, simplemente respiren profundamente. Es un ejercicio maravilloso porque nos permite despejar la mente y liberar los juicios. Y es sentir simplemente en la respiración profundamente y yo escuchando y solo respiro. A ver qué pasa. A ver qué pasa en uno para poder liberarnos de esos juicios que dejan que no podamos escuchar al otro o que estamos siempre preparando la respuesta que creemos que es apropiada o la pregunta o el corte y acompañar es eso, es cómo escucho al otro y un ejercicio es ese. A mí realmente ese fue mi camino. Para poder tener relaciones y escuchas más activas necesité la respiración para poder liberarme de mi mente, para no tener juicios ni preguntas a priori, simplemente darme el permiso de que el otro pueda expresar lo que tiene que expresar. Eso es muy lindo, Ángela. Yo siento que no había nada por allá muy elaborado, como muy teórico. Es que es la vida misma poniéndose ahí y nosotros tenemos como el poder y la capacidad de ser autorreflexivos para darnos cuenta que a veces solamente tenemos que hacer esa pausa. Hay un autor que yo sigo mucho, Otto Scharmer, habla de 3 inteligencias: la inteligencia de la mente abierta, el corazón abierto y la voluntad abierta. Y él dice que cuando se cierra la mente aparece el juicio, el gran enemigo es el juicio. Cuando se cierra el corazón aparece el cinismo, y cuando se cierra la inteligencia de la voluntad aparece el miedo. Y quizá a veces, si tenemos también en cuenta esos elementos, podría ayudarnos mucho a recordar que podemos ser unos grandes acompañantes de otros desde el lugar en el que cada uno está acogiendo todo esto que nos trajiste. Gracias, Ángela, ha sido pues un espacio muy lindo. Esto es un espacio corto, pero yo creo que trajiste o nos regalaste muchísimos elementos valiosísimos acerca de esta virtud. Gracias también a todos los televidentes que nos acompañaron por recibir nuestro mensaje. Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, a que conozcan el Centro de Fe y Culturas y nos sigan para que sepan mucho más de todo lo que hacemos allí. Mil gracias y hasta pronto. Querido.